Ser podcast. Continuamos en Ser Historia, pasamos de página y nos adentramos en el mundo de la ciencia, la historia de la ciencia en esa sección de historia de la ciencia precisamente 2.0 que hacemos cada pocas semanas con nuestro físico particular, nuestro compañero Pablo Arias. Pablo, bienvenido una semana más a Ser Historia. Pues Nacho, bien hallado una semana más, aquí estoy. ¿De quién nos vas a hablar esta semana? ¿Quién es Félix de Azara? Ay, ya lo has desvelado. Pues mira, vamos a poner hoy nuestros ojos en la figura de un hombre excepcional, un prócer, como nos gusta decir a nosotros, un polímata. Polímata, claro que sí. Es preciosa esa palabra, sí, ¿eh? Sí, bueno, sí. Fue un militar geógrafo, pero además se cultivó como explorador, botánico, naturista, escritor, ornitólogo, zoólogo, antropólogo, y todo esto sin formación específica. Y se trata, como has desvelado, de Félix de Azara. Viajamos al siglo XVIII, que es un siglo también profuso y abundante, sobre todo en culos inquietos, ¿no? Más que a veces científicos, culos inquietos que sí, que querían aprender y moverse por todo tipo de especialidades y de ramas, ¿no? Sí, pero es que eran, a ver, voy a decir una cosa que igual es exagerado, pero eran superhombres. Es decir, porque se desarrollaban en ambientes muy diferentes y eran capaces de acoplarse y desarrollarse bien. He de decir, antes de empezar, que la vida de Félix de Azara es tan densa que voy a tener que omitir muchísimas cosas de su biografía, que todas y cada una de ellas se podría realizar un programa específico. Es maravilloso. Bien, empezamos. Nació en 1742 en Barbuñales, que es una localidad a unos 40 kilómetros de Huesca, muy pequeñita. Si nuestros oyentes lo miran, no sé cuántos habitantes tendrá hoy en día, pero unos, como mucho, 100. Bien, y falleció en esa misma localidad en 1821 a los 79 años. Como has dicho, fue el final del siglo XVIII con el principio del siglo XIX, que en España fue, como casi siempre, muy convulso. Como hemos dicho, vamos a hablar un poquitín de él. Fue un militar geógrafo. Y hemos dicho explorador, botánico, naturista, escritor, ornitólogo, zoólogo, antropólogo, entre otras muchas cosas. Y con la única formación que tuvo, que fue la recibida en la Real Academia de Matemáticas y Fortificación de Barcelona, donde salió como cadete del Real Cuerpo de Ingenieros. Es decir, sale formado en cartografía, levantamiento de planos, caminos, etc. Una de sus primeras misiones fue enviado como militar. Fue enviado y herido en la expedición fallida para tomar Argel en 1775 y sobrevivió de milagro, porque fue encontrado herido de bala y moribundo en la playa. Afortunadamente salió de esa, eso sí, tardó 5 años en recuperarse, pero una vez de nuevo en servicio, en 1781 fue enviado a América del Sur, encargado, junto con otros, de delimitar con precisión las fronteras entre España y Portugal. Y aquí comienza nuestra aventura, Nacho. Decir que fue enviado por algunos meses y se quedó 21 años. Bueno, eso pasa con muchos, ¿no? Dice, no, yo venía aquí, o no, voy a colocar esta jarra aquí de forma profesional, pasan los años y ahí sigue la jarra. Sí, de forma provisional. Muy bien, a ver. Entonces, vamos a aclarar esto. Como todos sabemos, el Tratado de Tordesillas de 1492, los reinos de Castilla y Portugal delimitaron su área de influencia. Y el resultado fue que la parte que hoy es Brasil quedase en zona portuguesa. Bien. Varios fueron los acuerdos y desacuerdos entre ambos reinos durante muchísimo tiempo. Lo que nos interesa es que en 1777 España y Portugal por fin se olvidan de las rencillas anteriores y firman un acuerdo y envían a un grupo de exploradores, entre los que está Félix de Azara, para delimitar las fronteras conjuntamente con una delegación portuguesa, para hacerlo de común acuerdo. Bien, el caso es que ellos llegan a la costa americana y la delegación portuguesa se demora en llegar, entonces los españoles se repartieron el trabajo por hacer y a Félix de Azara le correspondió realizar la parte cartográfica de lo que corresponde al actual Paraguay. Bueno,
Continúa el tiempo y la delegación portuguesa sigue sin aparecer. Bueno, voy a avanzarlo ya. A día de hoy, Nacho, todavía no ha aparecido la delegación portuguesa. Están esperando todavía, ¿no? Sí, sigue ahí las tacitas de té y de café que les dejaron de forma provisional. Claro, ¿no? mucho interés al parecer no tenían. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el bueno de Félix de Azara empieza a realizar sus trabajos cartográficos. Date cuenta que lleva un grupo de personas que serían unos 150, porque las mediciones cartográficas requieren de mucho detalle para tomar los datos y después elevar los planos. No lo vas haciendo en campo. Y no te equivoques, claro, que eso es... Bueno, entonces, en el tiempo de asueto, el bueno de Félix de Azara, con su propio instrumental, que esto hay que destacarlo, porque él decía que no, que el otro era el instrumental de España y él no quería dañarlo, y con su propio instrumental lo que hace es empezar a estudiar las especies que descubre en Paraguay. Y como no tiene formación, crea una metodología propia que él mismo reconoce. Él hace sus escritos, toma sus datos y reconoce que lo hace así por ignorancia. Pero ¿qué sucede, Nacho? Que como buen cartógrafo lo hace con gran detalle, mucho más que si fuera experto en la materia. Por ejemplo, en la descripción de especies que encuentra, como buen geógrafo, indica hasta los límites geográficos donde las encuentra. Si un ave las encuentra en un paralelo y en otro, él lo apunta. Es decir, que estudios después de botánica, pero también de zoología, que se encuentran diciendo, bueno, vamos a ver dónde queda localizada esta especie. Él ya lo había hecho y él lo describe que lo hace por ignorancia, porque no sabe cómo hacerlo. Hace descripciones geográficas de las especies y este trabajo tiene vamos, inestimable valor. Pero no solamente lo hace con ornitología, él lo llamaba pájaros, sino que comienza con mamíferos, que él los llama cuadrúpedos, y con grupos humanos. Empieza a clasificar etnias e individuos que se encuentra por la zona. En concreto, tiene ya clasificados centenares de especies en sus escritos correspondientes y envía dicha información a España para que vean pues bueno, cómo va el trabajo, aparte del cartográfico, que también lo envía. Y está trabajando cómo es esta nueva afición que tiene el bueno de Félix de Azara. Claro, vemos que dedica todo su interés a la naturaleza, pero también a la antropología, a los seres humanos. Sí, o sea, todo sí, lo que tuviera pelo y dos patas, como poco, o unas hojitas, ahí para adelante, ¿no? Sí, efectivamente. Es más, insisto en lo de que no tiene formación porque él también lo insiste en sus escritos. Él dice que, bueno, que no sabe cómo hacerlo y esto lo hace por ignorancia. Pero ¿qué pasa? Que conoce la obra de Buffon, que es un naturista francés muy famoso, es el número uno de la época, y se va a Buenos Aires porque le traen la obra de Buffon, que la obra de Buffon es realmente un legado científico de la época. Se corresponde con, creo recordar que son 18 tomos del Histoire Naturelle, que es dedicados con una profusa, certera, grabados y dibujos que tiene de las especies que ha encontrado. Y claro, en el momento que recibe esa obra, lo primero que hace el bueno de Félix de Azara es deprimirse, porque la perfección de la obra de Buffon no podía competir con la suya, ya que la suya, bueno, uno se está llena de dibujos perfectos y que realmente es un legado científico, y lo suyo eran apuntes de un aficionado con apenas dibujos, que sustituye los dibujos por una proliferación descriptiva, pero que luego se da cuenta de que la obra de Buffon, aunque prolija, conforme la va estudiando con el tiempo libre que tiene, se da cuenta de que hay muchos errores, Tiene de que errores, eso no es ¿no? así. Claro. Claro, que no son las especies que él está viendo allí. Entonces, él empieza a escribir y claro, le critica estos errores, pero fíjate que es tan buenazo que escribe que las críticas no son contra Buffon ni contra su persona, sino que son de los viajeros y naturistas de los que copió los errores que impugna, porque Buffon no viajó a América. Y las especies que describe son especies que le llevaban, pero poco a poco va descubriendo que no son iguales a las que ha visto Félix de Azara. Y aquí llegamos a lo importante, Nacho. Se da cuenta de que las variaciones de animales similares a los entornos donde habita se deben a mutaciones para optimizar su desarrollo. Se da cuenta que los dibujos de los libros de Buffon son especies muy parecidas, pero no iguales. Son muy parecidas. Es más,
en uno de los viajes, estoy hablando de memoria, en uno de los viajes que va por allí se encuentran con la aldea de una tribu donde a la entrada tienen colgados de palos las cabezas de 2 fieras. Y él las describe como de tigres y leones en América. Claro, lo que eran jaguares y... lo diré. Pumas Y pumas y jaguares. El puma se parece al león y el jaguar se parece al tigre. Pero su ignorancia, reconocida por él, dice, mira, tigres y leones. Entonces es aquí lo importante. Son animales muy parecidos, pero no son iguales. Y entonces llega esta idea, la única idea que dice que han mutado para optimizar su desarrollo, aunque no la formule con la solemnidad científica con la que merece, es simplemente la base de la teoría de la evolución de las especies que desarrolla posteriormente Darwin. Azara las denomina creaciones sucesivas y mutaciones internas. Y es verdad, Nacho, porque en el viaje del propio Darwin se lleva los libros. Bueno, vuelve a España, Azara, publica en Francia, publica en París y le llega a los oídos a Darwin, y Darwin se los lleva en su viaje en el Beagle. Y en el viaje en el Beagle, según va estudiando, es el propio Darwin el que dice que Azara es una autoridad principal en la historia natural de Sudamérica, utilizando sus descripciones minuciosas de especies para apoyar sus teorías sobre la variación y la adaptación. Entonces, con respecto a la selección natural y la adaptación del medio, Darwin cita las observaciones de Azara sobre el cómo, por ejemplo, el ganado introducido en pampas, como no tiene predador, pues cambia los hábitos y los cambia sobre el instinto. Y esos hábitos se transmiten genéticamente. Y eso lo formula bien Darwin. Pero de eso, aunque no lo haya formulado, el bueno de Félix de Azara ya se había dado cuenta. Y bueno, y las observaciones sobre las aves y mamíferos del Paraguay han sido fundamentales. Desde luego, Azara es quizás uno de los iconos, ¿no?, de la historia natural, y todo un personaje que se adelantó un poquito a Darwin, o quizás también le inspiró, ¿no?, su teoría de la evolución. Pablo, tenemos apenas un par de minutos para acabar la sección. Pues quizás lo más importante que podemos decir de Azara, aparte de su trabajo de campo, publicaciones, es precisamente eso, ¿no?, de ser un adelantado. Sí, pero vamos a hacer un elenco de lo que consiguió. A ver, es que es escalofriante, Nacho. Describió 448 especies de aves, de las que al menos 200 eran desconocidas. Describió una quincena de mamíferos y unas 30 aves llevan su nombre científico como homenaje, pero describe unos 20 grupos étnicos. Le dedicaron, fíjate qué bonito, le dedicaron el nombre de una cresta de la luna. Bonito. Hay una ciudad que se llama Zara en la provincia de Misiones, en Argentina, y bueno, fue retratado por Goya en 1805, que eso ya corresponde a un personaje de importancia, pero esto me gusta a mí. En 1815 se le concede la medalla de la Orden de Isabel la Católica y la rechaza, porque dice que viene de manos absolutistas, efectivamente. Y decir, por último, que existe una fundación en Argentina de historia natural que lleva su nombre, Félix de Azara, y hace una encomiable labor. Desde luego, Félix de Azara merecía esta sección en la historia de la ciencia 2.0 con nuestro compañero Pablo Arias. Pablo, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias de nuevo, Nacho, por ayudar a difundir la ciencia, y este capítulo, como no puede ser de otro modo, va dedicado a la memoria de Félix de Azara. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.